muy buenas tardes a todas las personas que están viéndonos en este programa, una emisión más de Género y Deporte desde la Dirección General del Deporte Universitario, recordando que cada viernes tenemos ciertos temas que están incorporados y desde la perspectiva de género en el ámbito deportivo y de la cultura física. Y como recordarán, este mes de octubre hemos estado platicando, bueno, este es el segundo programa del mes de octubre, porque es el mes de los cuidados. Y la emisión pasada platicamos en torno a la historia, un poco qué es ser mujer, cuáles son los mandatos sociales, qué significa y qué roles tenemos. Y notamos que uno de los roles era los cuidados, estar en la atención del cuidado de las otras personas, pero también de nuestro autocuidado. Y para seguir con estos temas, este viernes vamos a platicar de las políticas de los cuidados en México. Y quiero decirles que estoy muy contenta porque me acompaña alguien, una mujer experta en el tema, experta en la materia, que estudió derecho y que ahorita les diré su semblanza, pero primero quiero saludar muy gustosa a Arcelia Moreno. Muchísimas gracias por estar aquí, Arcelia, en este programa, tu programa Género y Deporte. Gracias, Ana Laura, muchas gracias y buen día a todos. Y bueno, pues quiero hacerles una breve semblanza de Arcelia, porque Arcelia es una académica reconocida en nuestra máxima casa de estudios, en nuestra universidad. Y bueno, voy a permitirme leer una breve semblanza, porque bueno, pues ya después podrán conocerla seguramente en otros programas, pero tiene muchísimo currículum académico. Pero bueno, les voy a decir que Arcelia Moreno Agraz, ella realizó sus estudios de licenciatura y maestría con una mención honorífica en la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios en la UNAM. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Administrativas. También es profesora de carrera titular definitiva en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con varios diplomados, pero uno de ellos es Nuevas perspectivas del diseño curricular en el contexto del cambio tecnológico, también enseñanza de las ciencias sociales y el diplomado sobre protección de la naturaleza, cambio climático y derechos humanos. Ella fue el premio Universidad Nacional en el año de 2018, este máximo galardón otorgado a investigadoras e investigadores académicos y académicas de nuestra universidad. Y también fue el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2019. Y ella ha hecho también cursos, otros diplomados, da cátedra y bueno, pues entonces tenemos a una mujer que ha estado estudiando en este tema y por supuesto en los derechos humanos, cosa que va totalmente relacionada. Y bueno, pues bienvenida Arcelia, nuevamente, de verdad es un gusto poder dialogar contigo y lo más importante, dar la escucha a ti para hablar sobre este tema tan importante de las políticas en los cuidados en México. Y sí que sé que tienes ahí una presentación, si quieres ir compartiéndola, mientras yo le digo a la audiencia que a lo mejor nos vas a ir mostrando primero qué es esto de las políticas en México y nos vas a ir diciendo a lo mejor algún contexto histórico, de dónde vienen y lo más importante es qué radica en México. Las personas que somos mexicanas, pues nos interesa mucho y justo aquí muy bien está en tu título estos retos por realizar, los desafíos, porque siempre todo es muy perfectible, aunque luego pues las leyes es bien difícil modificarlas, pero bueno, siempre tienen este desafío. Entonces, bueno, te doy ahí para la escucha y muchas gracias, Arcelia, por estar aquí nuevamente. Al contrario, Ana Laura, y a todos los que nos escuchan, las y los nos escuchan, les nos escuchan, con la intención de pues aprovechar esos espacios académicos para poder pues hablar de un tema tan importante como son los cuidados en México. Y claro, hablando de este mes rosa, que así se le ha llamado, por los cuidados que se tienen que tener respecto al cáncer de mama.
me parece bien importante separar esta presentación en un primer momento respecto como la cultura del cuidado. Y dentro de esta cultura del cuidado, hoy en día, a la luz de los derechos humanos, pues está este derecho a cuidarnos y a cuidarnos, a cuidar y a cuidarnos. Entonces, así es como yo preparé esta presentación. Primero que ustedes sepan que actualmente en nuestro país las dependencias encargadas sobre estas políticas de cuidado son las que podrían observar en pantalla, que son algunas secretarías e institutos de Estado. Las voy a mencionar: Secretaría de Bienestar, de la Defensa Nacional, Hacienda y Crédito Público, Educación Pública, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Secretaría de Cultura, el ISSSTE, el IMSS, lo que se conoce como INAPAM, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Petróleos Mexicanos y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, entre otras. ¿Por qué hago esta mención? Porque de alguna u otra manera, hablando de la cultura del cuidado, existen políticas públicas que hablan sobre el cuidado y cada una de ellas obviamente atendiendo aspectos muy particulares. Y ustedes notarán, por ejemplo, los servicios de salud, como es el ISSSTE y el IMSS, que tienen cuidados muy particulares y determinados, obviamente, por sus leyes orgánicas, cada una de ellas. A partir de ahí, pues yo me hago también una pregunta: ¿cuál sería la realidad en México respecto a los cuidados? Y entonces, pues nos damos cuenta que, pues, sí existe una cultura del cuidado en nuestro país, y esta cultura del cuidado recae en las mujeres, generando obviamente condiciones de desigualdad. Generalmente al interior de los hogares vamos a observar pues una predominancia en donde somos las mujeres las que estamos al cuidado de la familia, y cuando estamos hablando de situaciones, por ejemplo, ya de cuestiones de enfermedad, que de eso, fíjate que no se habla mucho, Ana Laura, habría que hablarlo y también evidenciarlo o visibilizarlo. 90 millones de personas mayores de 12 años realizan trabajos domésticos y de cuidados en sus hogares sin recibir remuneración. Y aquí estamos hablando, obviamente, de los derechos de la niñez, de la adolescencia, en donde también recae sobre el tema que estamos abordando sobre los cuidados. Y hablando obviamente del número de horas que se están dedicando a una importante y culturalmente labor en México, pues vemos que el 71%, de acuerdo a los datos del INEGI, pues son realizados por mujeres. Esto me parece bien importante mencionarles. Esto derecho a ser cuidado, a cuidar y a cuidarse, creo que sería como un eslogan bien importante y más que nunca ahora en este mes de octubre. Y bueno, tendría que ser una cultura dentro del derecho humano a la salud. Se ha discutido, lo vamos a ver más adelante en la cumbre internacional que se tiene contra el cáncer, como en el ámbito internacional también la OMS hace mención de elevar a derecho humano esto que ustedes están observando: el derecho a ser cuidado, a cuidar y a cuidarse, en donde cuando hablamos de políticas públicas son esa serie de planeaciones que organiza o que planea el gobierno en turno, la administración pública, para poder atender y hacer realidad lo que se establece en las normas, ¿no? Las normas constitucionales y por supuesto en la de derechos humanos. Estos que se está discutiendo hoy en día en el ámbito internacional sobre derecho a la salud, transversalmente toca estos derechos a ser cuidado, cuidar y a cuidarse, para de alguna manera seguir promoviendo como una cultura de la ciudadanía global o de esta ciudadanía internacional, seguir construyendo políticas de cuidado en cada uno de los países miembros de Naciones Unidas. Con esto, pues aquí hacemos una pregunta. En estas políticas de cuidado en México, ¿quién cuida y cómo se cuida? Digo, acuérdense que lo que le estoy mencionando son aspectos bien generales, porque cada uno de ellos podría darnos pauta para hacer, me parece, una presentación muy particular de cada una de estas. Pero estos son como contextos para ir al tema de la situación de cáncer de mama en México. Entonces, primero, señalar lo siguiente: tenemos que conocer cómo está conformada la población actualmente en México. Y hoy más que nunca tenemos, como ustedes lo ven en pantalla,
tenemos una composición en su estructura en donde tenemos una población joven. Generalmente esta población joven está oscilando entre los 27 años de edad, que dicen que pues obviamente a nivel de América Latina estamos viviendo un momento histórico en donde hay la mayor cantidad de jóvenes en América Latina nunca antes vista. Y este bono demográfico tendría que ser bien atendido en cada uno de los temas que estemos abordando. Pero bueno, eso puede, o sea, si se usa de una forma adecuada, tendríamos un bono demográfico muy importante. Sin embargo, si el bono demográfico no lo aprovechamos, pues va a ser un problemón en todos los sentidos, llámese drogas, llámese la cuestión de educación, etcétera. De esta población Perdón que total te del país, interrumpa, Arcelia, perdón dime. que te una pregunta que posiblemente la gente que te escucha la puede tener. Entonces, es un momento histórico porque la mediana edad son los 27, porque antes era de personas mayores, o sea, nuestra población media era de personas mayores y entonces ahorita tenemos este auge de 27, ¿o por qué es la cuestión No, histórica en México la media es de 27 años, esa es la media de los jóvenes, pero a ahorita? nivel de América Latina, en Ujú. toda América Latina, tenemos un bono demográfico en donde la cantidad de jóvenes entre 15 y 23 años es la mayor cantidad de jóvenes que Ahora. nunca antes en la historia hemos tenido. Entonces, la mayor parte de esta edad la tenemos en América Latina. Y Wow. entonces se habla de un bono demográfico que puede ser utilizado a favor o en contra de acuerdo a las políticas públicas que vayamos teniendo, para bien o para mal. Si hacemos una estadística en cuanto a educación, en cuanto a deporte, por supuesto, nos daremos cuenta que si tenemos las políticas adecuadas para atender este bono demográfico, puede ser un talante para Claro. obviamente atender varias situaciones de las cuales estamos viviendo. Pero si no las atendemos y si no tenemos una infraestructura, una política pública para atender a esta mayor cantidad de jóvenes, pues entonces va a ser un problema, Claro, porque ¿no? el envejecimiento de estas personas, en Exacto. lugar de tener una calidad, se puede ir para abajo, justo, ¿no? Entonces, qué importante el momento que estamos viviendo y que la gente se entere de esto y que las campañas publicitarias, que las políticas se instauren, ¿no? Para que podamos llevar esto a un envejecimiento de calidad. Ok, muchas gracias. Y esto que estás mencionando, fíjate que con el tema del cuidado y con la cultura que tenemos en México, eh, nosotros, así como tenemos el bono demográfico de jóvenes, pues también tenemos un bono demográfico a corto plazo, y cuando digo a corto plazo me estoy refiriendo a 10, 20 años, en donde el bono demográfico pues se invierte, en donde la mayor cantidad de personas adultas la tenemos en México, hablando de México. Ese es otro tema bien interesante, hablar sobre el tema de cuidado. Lo menciono, no lo abordé en esta presentación, pero si me permites el comentario, en donde ahora el bono demográfico se invierte en 10, 20 años, en donde cuando nuestro bono demográfico de jóvenes esté en su edad de madurez, pues los que estamos ahorita estamos llegando a la etapa adulta con una serie de problemáticas. Entonces, tendríamos que atender también el bono demográfico también de la edad adulta a la que nos estamos acercando, y las políticas públicas tendrían que ya estar inmersas en atender este tipo de situaciones, en infraestructura, en una serie de situaciones también de visión de derechos humanos, porque obviamente no todos vamos a llegar en las perfectas condiciones. Vamos a requerir de ciertos cuidados en infraestructura, atendiendo a las personas con discapacidad. Es decir, hoy en día, hablando del cuidado, pues en cualquier momento nosotros podemos caer en un estado de incapacidad, de discapacidad. Personas con una discapacidad motriz, sensorial, eso nos puede ocurrir, nos fracturamos una pierna y tenemos que hacer uso de algún instrumento, pero la edad, pues la edad no perdona, y la edad nos va a hacer requerir de ciertas herramientas en cuanto a movilidad motriz, pero también en la parte sensorial, ¿no? No sea una enfermedad, cataratas, vaya, cuestiones como estas, ¿no? Cognitivas y también auditivas.
Dentro de los apoyos a cuidadores, existe esta institución que ustedes conocen, el Instituto de Seguridad Social en el país, que es el segundo en el país porque el que tiene la mayor cantidad de afiliados es el IMSS. El ISSSTE ha proporcionado cursos en línea. Entonces, dentro de estas políticas públicas, sí existen en el gobierno cursos con la intención de ayudarse con los mismos familiares, ¿no? O con la persona que está al cuidado de la persona que requiere, pues, estos apoyos. Así es que dirige varios cursos. Ustedes verán en pantalla que lo que menciono de las personas envejecidas, envejecidas frágiles, o sea, las condiciones bajo las cuales algunas personas requerimos. Y una que está ahí abajo en cuanto a la salud mental, en cuanto a lo que se considera como demencia o una falta cognitiva, porque depende el nombre, se dan cursos para la atención de las personas. La infraestructura en salud de nuestro país carece del personal para poder apoyarnos con estos cuidados, así que los familiares de las personas con ciertas discapacidades motrices y en este caso cognitivas. Entonces, ayudan con estos cursos pues para que vayamos, para que vayan apoyando. Me pareció importante mencionar esta norma oficial. Ahora vamos a hacer un cambio en esta plática. Vamos a cambiar de estos cuidados en general para irnos con lo que marca la norma oficial respecto al tema de cáncer. En México tenemos dos normas oficiales. Estas normas oficiales sí lo señalan dentro de estos cuidados sobre la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Es bien importante esto porque ya son normas oficiales que tienen pues más de 10 años en donde está señalado, es decir, es una norma jurídica obligatoria, en donde por norma oficial señalan que las mujeres entre 40 y 69 años sin sintomatología de cáncer debemos realizar este estudio cada 2 años por norma oficial. En mujeres menores de 40 años no se recomienda la mastografía de acuerdo a esta norma oficial y hay otra norma oficial para prevención en el diagnóstico, tratamiento, control, vigilancia epidemiológica del cáncer de mama al respecto. En el caso del IMSS recomienda la realización de mujeres de 40 a 69 años. Así que de acuerdo a la norma oficial tenemos tres cuidados, tres políticas de cuidado respecto al cáncer de mama. Una, que cuando eres menor de 40 años no se recomienda. La otra, que cuando estás entre los 40 y 69 años, sí te tienes que realizar un estudio. Y la otra, que este estudio se puede, si no hay síntomas, se tendría por norma oficial un mínimo de que cada 2 años tendrías que realizarte este estudio, obviamente atendiendo a un derecho a la salud, de prevenir, de que sea diagnosticada, de que sigamos un tratamiento, que mantengamos un control y obviamente una vigilancia. Obviamente la finalidad de de estas políticas públicas que se realizan en nuestro país, pues es detectar estas anomalías que muchas veces no son detectables quizá en estudios de gabinete. Entonces, enseñan de alguna u otra manera también a hacer otro tipo de revisión para poder detectar, porque muchas veces no esa bolita o lo que sea, ni siquiera es perceptible y cuando te vas a hacer ya tu mastografía, pues resulta que tenemos ya un diagnóstico que no es del todo, pues del todo, bueno, ¿no? No sé cómo decirlo, de todo pues sí, desafortunadamente nos mencionan que ya tenemos quizá ya avanzado una enfermedad. Por otro lado, quisiera yo mencionarles sobre esto de la detección y los recursos para la detección. Tenemos un dato bien interesante en donde decían, fíjate que a pesar de esta norma oficial que no se ha cambiado, en el año 2022, en este rango de edad de los 40 a los 69 años, se estima
que tenemos alrededor de 20.6 millones de mujeres que están en esta edad, entre los 40 y los 69 años. Y fíjate el dato, Ana Laura, y a los que nos están escuchando, de este rango de edad, 20.2% se realizó una mastografía. O sea, quiere decir que más del 80% de la población en México, de la mujer en México, no tenemos una cultura del cuidado, de la prevención. Eso me parece indignante, porque de nada sirven las innovaciones tecnológicas si no nos allegamos a estas. Pero cuando te digo me parece indignante es si las políticas públicas, las acabo de mencionar, existen las normas oficiales y a pesar de esto, pues no llega esta información y bastaría con preguntar a las personas que tienen acceso a los servicios de salud gratuitos cuando van a realizarse un estudio de gabinete y cuando nos dicen que no sirve, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no, o sea, hay una serie de situaciones, me parece, que es bien alarmante. Entonces, de este grosso de población de los 40 a los 69 años, que estamos hablando de 20.6 millones, solamente el 20.2% se realizó una mastografía en los últimos 12 meses. 20%. Súper poco. Y aparte, según yo, Arcelia, es el primer cáncer, ¿no? Tipo de cáncer el de mama, ¿no? Para la mujer, Así es, maligno. Sí, 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 de maligno. muerte, de causa de Exacto. muerte maligno. Así Entonces es. ahí, o sea, porque la mujer sabe, pero también sabemos que los estudios, pues no tenemos una accesibilidad tan, o sea, tan cercana, ¿no? O sea, porque pues es caro, si Sí, vas a un privado no es tan barato, pero así es. justo llegas y pues, posiblemente el gabinete no sirve o te dan una cita en 3 meses y después ya no puedes Sí. ir, ¿no? Entonces también se va obstaculizando, ¿no? Aparte, está la política pública, pero pues con todo y eso es muy complicado también acceder a ella. O sea, la realidad tendríamos que hacer un sondeo de cuántos lugares la hacen, ¿no? De forma gratuita para ver si Sí. alcanza a estos millones de mujeres que están en los 40 y los 69. Sí, yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando nos podrían contar sus historias. Nosotros tenemos acceso, los que trabajamos para el Estado, al CLIDA, y te vas a dar cuenta que dentro de las preguntas te preguntan, ¿no? ¿Hace cuánto te hiciste tu estudio de mastografía? Y habemos algunas que reiteradamente lo hacemos cada año de manera particular. Una vez que acudes a CLIDA, pues la verdad es que por falta de, obviamente, de la infraestructura, pues no a todas se les realiza, ¿no? Las escogen literal una sí, una no, lo digo porque yo lo viví, entonces en este porcentaje, imagínate, ¿no? Entonces ahí tienes, ahora, bien importante esto, Laura, del 20.2% que realizó la mastografía, el 85.6% recibió el resultado de su estudio, o sea, no el 100%, y solamente de esos, afortunadamente, digo no por afortunado, sino porque tuvieron un resultado positivo. Positivo me refiero a que de toda esta cantidad, pues sí tuvieron cáncer. Pero estamos hablando, fíjate, del 20.2%, el 5% tuvo un resultado positivo. ¿Qué pasó con ese 80% que no se hicieron una mastografía? Pues bastaría con hacer quizá pues una cuestión hipotética de estadística para darnos cuenta de realmente saber por qué hay tanta mortandad respecto al cáncer, ¿no? Porque obviamente cuando estamos hablando de estas políticas de cuidado, pues las políticas de cuidado están muy bien en las normas oficiales, pero no hay congruencia con o sea, con el uso de la infraestructura para poderlo hacer, ¿no? O Claro, y la sea, detección ya es tardía, ¿no? Que es lo que decías exacto, anteriormente. O sea, ya saben y exacto. ya pues estás, pues ya muy desarrollado, entonces ya es más complicado el tratamiento. Por eso la importancia de lo que mencionas, ¿no? De la cultura de la prevención. Así es. Y ahí está, sí, claro. Sí, de los derechos estos al cuidado, ¿no? En la prevención entran estos derechos del cuidado y bueno, para atendiendo a estos datos, pues vemos que el cáncer de mama, sí, es uno de los más frecuentes a nivel mundial y también la principal causa de muerte por tumores malignos entre las mujeres.
Y ya nos podemos dar cuenta, ¿no? Pues por qué pasa esto? Pues en México tenemos posiblemente una respuesta ante esta situación. En el año 2020, los casos nuevos de esta enfermedad, en el caso de América Latina, 210,000 representaron casi una cuarta parte del total a nivel mundial. Entonces, en nuestra región es bien, no, y ahorita les voy a dar otras cifras también para que veamos sobre las brechas de desigualdad, porque este es un tema que se tiene que hablar no solamente por lo que implica el cáncer, sino que estructuralmente no estamos haciendo y está aumentando. Y pareciera ser que entre con las redes y con los medios que hoy tenemos, tendríamos que esto haberlo aminorado y esto se ha exacerbado. En México, en el año 2022, se registraron 23,790 casos nuevos de cáncer de mama entre la población de 20 años y más, o sea, más chiquitas, pero acuérdense que estamos hablando de un 20%. Las otras ni siquiera se hacen la mastografía. La incidencia nacional de esta enfermedad, en esos casos donde se hicieron una mastografía, fue de 27,64 casos por cada 100,000 habitantes para ese mismo año. Y vuelvo a mencionar respecto a lo que nos maneja INEGI de las personas que se hacen una mastografía. Es bien importante también mencionar qué pasa en los estados de la República. En el año 2022, en los estados de Colima, Durango y Jalisco, fueron los estados con las más altas tasas de incidencia de cáncer de mama por cada 100,000 mujeres. Y a contraparte, donde se veía menos, era en Puebla, en Tlaxcala y Chiapas, con las tasas más bajas de incidencia. Y llama mucho la atención, o al menos a mí me llama la atención, estados como Chiapas, ¿no? En donde quizá no tengamos una cultura de la prevención y sin embargo, pues hay alguna incidencia que hace que sea de las más bajas en nuestro país. Por entidad federativa, las tasas más altas de defunciones de cáncer de mama para mujeres de 20 años y más se observaron obviamente en la Ciudad de México, en Nuevo León y Chihuahua, y en el caso de Chiapas, Tlaxcala y Guerrero fueron las entidades con las tasas de defunciones más bajas en el país por cáncer de mama. Esta sí más o menos tiene correlación con lo que mencioné anteriormente. ¿Qué tenemos dentro del panorama general? Pues hablando de los datos que tenemos de 2022, pues han fallecido 670,000 personas por cáncer de mama en todo el mundo. Aquí incluimos hombres y mujeres, aunque la incidencia de hombres es muchísimo menor a las mujeres y que la mitad de todos los casos de cáncer de mama afecta a mujeres que no tienen factores de riesgo específicos, aparte del sexo y de la edad. Y esto también llama la atención. El cáncer de mama fue el cáncer más común entre las mujeres de 157 de los 185 países que se consideró para esta estadística en el año 2022. Y bueno, pues es prevalente en todos los países del mundo, ¿no? O sea, sí es un dato que vaya, es una de las enfermedades que está dentro de las políticas públicas a nivel internacional. Y entre el 0,5 y el 1% de los cánceres de cáncer de mama son los que afectan a varones, ¿no? Es un porcentaje obviamente muy, muy pequeño, pero también importante que lo mencionemos. ¿Qué pasa en la en la repercusión mundial? Pues tenemos que entre 1980 y 2020, la mortalidad por cáncer de mama normalizada por edades, sí hubo una reducción del 40%, ojo, en los países de ingreso alto. Pero los países que han tenido éxito en esos esfuerzos por reducir esta mortalidad por cáncer de mama, pues han logrado una reducción anual del 2 y el 4%, del 80 al 20. Y bueno, acuérdense de estos datos, ¿eh? Reducción hasta del 40% de incidencia. Y bueno, sí, vamos a ver más adelante que hablando de los sistemas de salud, con esos datos, ¿qué tendríamos que estar haciendo en el ámbito nacional, cada uno de los países, sobre todo en América Latina? Pues tendríamos que estar fortaleciendo pues, nuestros sistemas de salud. Tendríamos que estar suministrando tratamientos de una eficacia probada, estar en innovación constante. Esas estrategias pues también son importantes para tratar los tipos de cáncer que están, las enfermedades no transmisibles o no neoplásicas, de acuerdo así que se menciona. Y estas estrategias tendríamos pues que estar
atendiéndolas de forma primaria en nuestros hospitales, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con los centros oncológicos, pero se van a dar cuenta de lo siguiente. Hay una cumbre que se realiza cada año, que es la Cumbre Mundial sobre el Impacto del Cáncer de Mama. Entonces, acuérdense los datos que acabo de mencionar. El impacto significativo, de acuerdo a investigación del trabajo de las políticas públicas, porque se hace así una comparación de las políticas públicas que se realizan en países como América Latina, comparado con países europeos o países de América del Norte. En esta cumbre, dentro de, se hizo un análisis de los pacientes con cáncer de mama en todo el mundo para poder conversar con ellos respecto a su situación y tratar de resolver problemas prioritarios de acuerdo a lo que ellos habían mencionado. Y bueno, tenemos que, de acuerdo a esto, pues tenemos que piden que el lenguaje sea sencillo para que esto pueda ser entendido por las personas que padecen cáncer de mama, ¿no? Y entre ellos, incluyendo, hay un documento jurídico que se llama consentimiento informado. El consentimiento informado, una vez que tú te sometes a un tratamiento, el que sea incluso una cirugía, este es muy técnico, Ana Laura, es muy, muy técnico y a veces las personas realmente no saben ni lo que están firmando, ¿no? Entonces, es importante que dentro de estas políticas de cuidado, atendiendo a la cumbre internacional, a la cumbre mundial, pues sería lo que se pide y de acuerdo a la escucha de los pacientes, pues que sea un lenguaje sencillo. Lo mismo también que sería importante hablar de los testimonios de los pacientes, ¿no? Para que quizá con ese lenguaje sencillo, pues entonces puedan entender de una forma más adecuada y menos errónea de lo que a veces ellos entienden o interpretan. Y la otra, pues hablando de la innovación tecnológica, pues hacer uso de las plataformas digitales para que sigamos educando e informando sobre los resultados que se van teniendo. Y perdón Eh, que te interrumpa, Arcelia. Y Sí, sabes que ahorita que te escucho, me parece que esto va a trastocar el rollo de decir cáncer igual a muerte, ¿no? sí, Porque claro, si también se detecta en el momento idóneo, ¿no? Donde todavía no está sumamente desarrollado, los tratamientos, o sea, salvan las vidas. O sea, hay mujeres, justo ahorita que te escuché con los testimonios, creo que eso sí, también sensibiliza a las personas de decir, o sea, no el hecho de tener cáncer es igual a muerte, que también es esta interpretación errónea, y creo que la sí, información adecuada, concreta, ¿no? A las pacientes y a los pacientes va a ayudar a decir, bueno, no, porque eso puede implicar otras situaciones emocionales, ¿no? Al momento en que tienes cáncer claro. y también un acompañamiento integral. Pero creo que esto que dices es muy importante, esto que se habla en la cumbre que estabas tratando, porque también te da un aliento, ¿no? O sea, que dices, bueno, ok, o sea, tengo cáncer, es mi realidad, ¿y qué puedo hacer? Porque si no, ya también se piensa que cáncer, y no es así. Me parece que es muy importante esto que mencionas. Sí, claro, el cambiar esta visión o este entendimiento que se tenía respecto al cáncer y la importancia que tiene esta prevención, estos derechos al cuidado para de alguna manera pues atenderte de la forma, pero acuérdate, debe de haber una congruencia entre lo que hacemos como pacientes, de podernos ir a revisar, ¿no? Y la otra, tener toda la infraestructura que se requiere para que entonces tengamos, pues obviamente, otros datos de lo que lamentablemente estamos viviendo. Eh, Esto de un llamado a la acción global, es con la misma idea, con las mismas políticas internacionales de que los pacientes, en este lenguaje sencillo, se puedan crear, te digo, con el uso de la innovación tecnológica, que haya herramientas digitales para que pueda ser más fácil, es que en estos momentos, cuando estamos hablando de padecimientos como el cáncer, el seguimiento de los estudios tiene que ser muy eficiente.
Entonces se tienen que crear herramientas para que entonces tanto los resultados de los estudios que van teniendo los pacientes puedan ser observados también por sus médicos. Entonces, este llamado global, ojo con lo que estoy mencionando, en esta creación de innovaciones o crear esta era digital eh, aliada con los temas de salud o con el derecho a la salud, tendríamos que tener en todos los países, pues, herramientas que faciliten esta, estos resultados a tiempo, que sean eficaces. Pero si hablamos en el caso de México, en donde la infraestructura de salud en una clínica no es la que se tiene, pues entonces los resultados no se tienen pues tan rápido, pues no sirve bueno, para empezar a ver si tienen el dispositivo electrónico, si hay luz, si hay internet. Quiero que esto es bien importante, o sea, parece ser que no, pero sí es muy importante hablar de todo lo que implica la infraestructura para atender una situación muy específica como serían los casos de padecimientos de cáncer. Desde contar con esas infraestructuras para hacer eficiente no solamente los resultados, sino también las consultas médicas. Y para ello, pues tenemos, pues obviamente, una situación en donde, pues, pudiste haberte hecho los estudios, pero 2 meses, 3 meses después, pues tenemos una consulta en donde quizá el tratamiento más adecuado, pues ya no era. De ahí entonces lo de la prevención, para que con todo respeto, atendiendo a la situación real que podamos vivir, para que si lo hacemos en tiempo, aun y cuando me den una consulta 2 meses después, aún todavía esté yo a tiempo de una posible atención. O sea, es irónico lo que estoy mencionando, pero es real. Y bueno, a hablar de esto, de la salud mental, de estos ofrecer entrenamiento al profesional de salud, caray, me parece que la sensatez, la dignidad de cómo atender al paciente cuando se le da una noticia como esta, para buenas o malas noticias. Es bien importante al personal de salud que obviamente en este entorno, en lo honesto que tienen que ser, pues también que están tratando con personas, ¿no? Y que el trato que se les debe de dar, pues tiene que ser totalmente acompañado y obviamente al personal de salud, pues entrenado. De estos grupos de apoyo que son bien importantes, que estén dentro de la infraestructura sanitaria, de estos cuidados, por supuesto que también están los grupos de apoyo. Y la otra, de estas herramientas educativas, pues dicen que se puedan traducir a varios idiomas por la intención, porque a veces encontramos en plataformas algunas que pueden ayudarnos y no siempre están en todos los idiomas. Y cuando digo idioma, no necesariamente, no sé, el español, el inglés, también lenguas indígenas, en donde ni siquiera nos damos cuenta de una necesidad de minorías en países como el nuestro, ¿no? Así como los materiales a niños. Dime. Claro, porque sabes que ahí ahorita que estás nombrándolo, porque el cáncer, o sea, llega a todos los estatus sociales, ¿no? A todas las edades, a la raza, a la etnia. Entonces no está exenta una persona, una mujer o un hombre indígena. Entonces también situar la realidad de la enfermedad, ¿no? O sea, la enfermedad es indistinta de muchos rubros. Entonces creo que eso es bien importante de esto que de los idiomas que nada más nos quedamos con esto, ¿no? Estos idiomas universales que no, Exacto. entonces creo que sí es importante las lenguas indígenas. Qué Sí. importante desafío también, ¿no? Claro, y la otra, personas con discapacidad, Ana, o sea, no solamente indígenas, sino también personas con discapacidad, en donde los materiales de prevención, de educación sean asequibles a todas las personas. Y cuando digo todas, por supuesto, me estoy refiriendo también a personas con discapacidad. Y recordarán ustedes que al principio de la conversación hablamos de los cuidadores, entonces también tendríamos que dentro de esta infraestructura, el diseño de materiales a estos niños adultos que cuidan también a personas enfermas, ¿no? Entonces, todo eso, vaya, es un gran trabajo. Dentro de todo, pues ustedes ven los materiales didácticos de manera de cómo atender y cómo hacerle como cuidador.
para poder hacer un mejor cuidado respecto al padecimiento, pero también al profesional de salud. Fíjate cómo lo mencionan en esta cumbre de manera global. Siguen atendiendo esta situación de sensibilidad del profesional de la salud cuando atiende personas con oncológicas, sobre todo de cáncer de mama. Entonces, es bien importante la atención también al profesional de salud, de que tiene que tener esta sensibilidad respecto al paciente que va a atender, ¿no? Y bueno, y aquí con esto quiero ir más o menos cerrando. Fíjate, ¿se acuerdan ustedes lo que mencionamos, ¿no? De esos 20 millones y luego al final cuántos salen positivos, lo que pasa en otros países. Bueno, pues dense cuenta de lo siguiente. Existe una sorprendente inequidad con respecto al cáncer según el bueno, el índice de desarrollo humano. De acuerdo a la pobreza, esto ya cambió. Cuando hablamos de la medición de la pobreza, hoy en día se mide la pobreza por el índice de desarrollo humano. Déjame darles un breve preámbulo, Ana Laura. En un inicio, en el siglo XX, hablábamos para medir la pobreza con ingresos. Tenías, no tenías. Esto se modifica a poder hacer la medición de pobreza. La primera medición que hicimos en México fue en el 92, o sea, imagínate. Y con, obviamente, con muchas carencias metodológicas para medir la pobreza. Después del 92, en esta discusión de medir la pobreza, no solamente por los ingresos, es que se cambia la visión a un sistema multidimensional. Y es ahí donde aparece el índice de desarrollo humano, con apoyo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, para que la medición de pobreza fuera a través de muchos aspectos. Y cuando una persona toca una de esas listas, pues estás en pobreza. Cuando tocas dos, pobreza moderada, y cuando ya tocas tres, estás hablando de pobreza extrema. Y dentro de este sistema multidimensional o de esta evaluación multidimensional, pues están los servicios, no solamente el ingreso, sino también la falta de agua, la falta de luz, etcétera, ¿no? De salud, acceso a la salud, a la educación. Entonces, es sorprendente la situación en cuanto a la pobreza y de estas inequidades respecto al derecho del cuidado de la salud con lo que tiene que ver con el cáncer. Las estimaciones mundiales revelan inequidades sorprendentes en cuanto a la carga de cáncer según el grado de desarrollo humano. Esto es especialmente cierto en el caso del cáncer de mama. En los países con un índice de desarrollo humano muy alto, una de cada 12 mujeres será diagnosticada de cáncer de mama a lo largo de su vida. En cambio, una de cada 71 morirá de esta enfermedad. Esto estamos hablando con países de índice de desarrollo muy alto, o sea, ya sabes de cuáles, los países con economías pues altas, ¿no? Que no son emergentes como la nuestra. En cambio, los países como nosotros, con economías emergentes o más abajo, con un índice de desarrollo bajo, mientras que solo una de cada 27 será diagnosticada de cáncer de mama, pero acuérdense que no todas vamos a este diagnóstico a lo largo de su vida y una de cada 48 morirá por esta causa. Entonces, hay aspectos en donde, entonces, dependiendo en qué latitud te encuentres en el mundo, pues tienes una situación de inequidad de acuerdo a las condiciones que políticas públicas tengan sobre el cuidado a tu salud de este derecho humano, o sea, cómo fortalecemos este derecho humano en nuestros países, pues te das cuenta pues que estamos en un grave peligro, ¿no? Las mujeres de los países con un índice de desarrollo bajo tienen un 50% menos de probabilidades de que se les diagnostique un cáncer de mama que la de los países con un índice de desarrollo alto y sin embargo corren un riesgo mucho mayor de morir de esta enfermedad debido a un diagnóstico tardío y a un acceso inadecuado, a un tratamiento de calidad. Esto lo señala la doctora Isabel Sorojumatarán, jefa adjunta de la Subdivisión de Vigilancia de Cáncer del SIC, en esta cumbre mundial que te hablo de cáncer de mama, ¿no? Entonces, pues yo a esto le llamo voluntad política. Con esto ya casi estoy cerrando, Ana.
A Sí, esto yo porque le ya llamo se nos está yendo los minutos aquí. yo con esto, yo le hablo de voluntad política, ¿no? De una voluntad, de una atención de que a pesar de todos los avances logrados en la detección precoz del cáncer y en el tratamiento y la atención a los pacientes, hay disparidades significativas en el tratamiento del cáncer, no solo entre las regiones de ingreso alto y las de ingreso bajo del mundo, sino también en cada país. O sea, no solamente por región, sino por países. Tú ves las estadísticas y caray, o sea, no es posible que México estemos aumentando en tal cantidad, con todo respeto, con países, con economías, pues menos favorecidas que las nuestras, ¿no? En lugar en el que vive una persona no debería ser determinante. Existen herramientas que permiten a los gobiernos dar prioridad a la atención oncológica y garantizar que todo el mundo tenga acceso a servicios asequibles y de calidad. No se trata solo de una cuestión de recursos, sino de voluntad política. Y esto lo copié del doctor Cary Adams, director de Union for International Cancer Control, en donde hace una mención y un llamado de atención respecto a lo que están haciendo las políticas públicas de nuestros países, ¿no? Sobre todo los países como el nuestro. Quisiera mencionarte con esto termino. Estas son algunas de las referencias. Me parece bien importante que consulten aquellos que les interese estos anuarios de morbilidad y también el Observatorio Mundial de Cáncer. Vienen investigaciones bien interesantes. Y respecto a esta última que yo mentaba de voluntad política, en México aumentó el cáncer del 22 al 24. Teníamos un 62% de 2012 a 2022 y hoy está del 62, aumentó al 68% de muerte por cáncer de mama. Entonces, es bien alarmante y me parece que en todos los foros académicos y más aprovechando ahora en el mes rosa, me parece bien atinado mencionar que no tendría que ser determinante, efectivamente, como se mencionan en estas cumbres, no tendría que ser determinante el que nosotros hayamos nacido en un país, ¿no? O en una región. Me parece que como derecho humano a la salud, como derecho humano, ahora que lo mencionan como derecho al cuidado, tendríamos que tener pues más voluntad política, porque o sea, el conocimiento se tiene y ahora lo que hace falta es que las políticas públicas realmente sean atendidas, ¿no? O sea, que estemos supervisando que esto se cumpla. Y bueno, con eso me quedo o sea, terminé muy triste con esto, pero es la realidad, ¿no? Y me parece que tenemos que hablar. No, y la verdad es que creo que son datos que tenemos que conocer y que no podemos esconder, como bien dices, las realidades. Y mejor saberlo para prevenir. Pues ya se nos está terminando el tiempo, pero no sin antes me gustaría, Arcelia, que posiblemente esto sería o hasta otro programa, ¿no? Hablar un poco de cuáles son los desafíos que le quedan a las instituciones públicas. ¿Qué pudiera hacer también el personal de nuestra universidad, las niñas, la juventud que te está escuchando? ¿Cómo pudieras cerrar para pues un poco para generar esta iniciativa, ¿no? De el derecho a la salud, pero también la necesidad de la prevención en tu autocuidado y en la salud? Entonces, para cerrar, ¿qué quisieras decir? Mira, a mí me gustaría, si bien es cierto que no todos tenemos acceso a hacernos la mastografía por situaciones de infraestructura, sí en el autocuidado, la autoexploración, a mí me parece que es algo que todas podemos hacer y podríamos quizá revertir. Entonces tenemos que ser como que más enfáticos en en la educación, en las aulas, ¿no? A nivel bachillerato, de empezar desde nivel bachillerato, preuniversitario que tiene el sistema de la UNAM y esto irlo reforzando en la comunidad estudiantil, pero también en la comunidad docente, ¿no? O en toda la comunidad universitaria, que la autoexploración es bien importante porque los datos ahí están, los datos no están mintiendo, son datos que lamentablemente nos están reflejando una falta de atención al cuidado, ¿no? No estamos haciendo caso a algo que está y quizá probablemente
pues sea algo que no podamos frenar a corto plazo. Fue muy rápido, el 6%, estamos hablando de miles de personas, de miles de mujeres que murieron por una situación de atención. Entonces yo creo que tenemos que hacer muchas veces algo que no mencioné aquí en las láminas. Fíjate que dentro de la cumbre se menciona que en las estadísticas sí hay un porcentaje de mujeres que gracias a la mastografía y gracias al ultrasonido se dan cuenta de que hay una bolita o lo detectan. Pero hay otra proporción bien interesante en donde la revisión sin un aparato electrónico, es decir, la, ¿cómo se llama? El palparlo uno mismo tiene también un porcentaje casi igual que la mastografía y eso me llamó mucho la atención. Quiere decir entonces que en donde tenemos que estar reiteradamente haciéndolo, pues somos nosotros y en las escuelas, ¿no? En los espacios académicos para hacer mención de la autoexploración que también está revertiendo, o sea, está casi equiparando como si uno se hiciera una maestría o un ultrasonido. Entonces, yo lo dejaría con eso, ¿no? Con seguir fomentando una cultura a la salud, una cultura a la autoexploración y seguir exigiendo espacios para ser atendidos, ¿no? Pues ahí está. Arcelia, muchísimas gracias de verdad por esta plática tan enriquecedora respecto al tema de las políticas de cuidado. Sé que muchas personas pues se van a quedar con este cuestionamiento y reflexión, ¿no? Y lo más importante es que se quede con esto que mencionas al final de la prevención y de la autoexploración. Entonces, de verdad, la Dirección General del Deporte Universitario te agradece mucho haber compartido tu área de conocimiento y haber estado en este programa de género y deporte. Gracias, Ana Laura, y buen día a todos y todas y Muchi- todes. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron para vernos y escuchar este gran tema. Y bueno, pues nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche para una emisión más de género y deporte. Así que hasta la próxima.